Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú lo crees así de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, cariño mío, déjala pasar. Esta lectura también, va con muchísimo amor, con muchísimo cariño para ti, mi querido Sagitario, signo de fuego. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des un super like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de cómo hacerlo. Bueno, recuerda muy especialmente que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón y que te quiero muchísimo, Sagitario. Vamos ahora a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, un mensaje de tus hadas, de tus guías espirituales. Sé honesto contigo mismo, contigo misma. Bueno, este no es el momento de decirte mentiras acerca de esa realidad que tú tienes frente a tus ojos y que no la quieres aceptar, que no la quieres ver. Acéptala, avanza. Perdónate a ti mismo, a ti misma, avanza, quítate de personas tóxicas o situaciones tóxicas que hay en tu vida, hazlo, pero no te mientas más porque a la larga solamente tú vas a ser el perjudicado o la perjudicada en esa situación. Si tú quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. En este momento yo soy honesto, yo soy honesta conmigo mismo, conmigo misma, y asumo la realidad de mi situación. Y no solamente la asumes, sino que actúas para que esta situación mejore, para que estés mejor, para que avances. No solamente es aceptar la verdad, sino tomar acción acerca de esa verdad. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les aconsejan sus guías espirituales acerca de un futuro probable, que es lo que me reflejan las 4 últimas cartas de esta lectura. Tu persona especial es una persona que realmente te quiere, que te ama, es una persona que es muy probable que sea mayor que tú, es una persona que tiene su sabiduría, que tiene su sapiencia, su experiencia con relación a la vida, no importa si es menor o mayor, o si tiene muchos o pocos años, pero es una persona bastante sabia. Es una persona que tiene cierta inestabilidad emocional en este momento, emocional en el sentido de que al parecer está teniendo como ciertos visos, ciertas trazas de depresión, ya como de tristeza, lo ves como demasiado cabizbajo, cabizbaja, pensando demasiado, como que a ratos tú le hablas y como que no te responde. Bueno, es una persona que está pensando muchas cosas acerca de la relación de ustedes. Tu persona especial espera que tú no lo desilusiones, que tú no lo decepciones. Es una persona que tiene mucho miedo en este momento, es una persona que teme por la relación de ustedes. La verdad es que le aterra perderte, le aterra desilusionarse de ti, que le digan cosas, que vean cosas. Es alguien que está sintiendo algo, que está presintiendo algo. Recuerda que esto es una lectura en espejo también. Bueno, tu persona especial realmente está muy celoso, es una persona que está muy celosa, o sea, está bastante alterada. De pronto no te lo demuestre tanto, pero por allá en su intimidad o con algún amigo, con alguna amiga, ya ha hablado y ya ha dicho acerca de lo que está pensando, de lo que está sintiendo acerca de ti. Es una persona que tiene un miedo, pero mira, al 100% de perderte, de que las cosas ya no sigan funcionando o que ya tú tomes tal vez la decisión
decisión de terminar la relación con tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, unas peleas bastante serias entre ustedes dos, y que podrían inclusive estar involucrándose personas del entorno de ustedes. Es una cuestión bastante delicada, bastante complicada la que puede estar sucediendo entre ustedes. Es una relación o es una situación de la cual ustedes podrían salir reforzadas. Pero mira, ya eso depende muchísimo si ustedes permiten o no que otras personas se inmiscuyan, toman parte o interfieran en la relación de ustedes. Bueno, hay personas de cercanos a ustedes que sí los quisieran ver juntos y toda esta cuestión, pero en el momento de peleas, en el momento de alguna discusión fea, fuerte, ya sea por infidelidades, engaños o mentiras, son personas que van a tomar partido de una manera radical y que se van a enojar con la otra persona y que van a contender y que la cuestión se va a poner color de hormiga brava. Esto podría terminar en un rompimiento de la relación de ustedes, y no solamente entre ustedes dos, sino entre las personas de su entorno, esas personas que tomen partido por el uno y por el otro. Bueno, la verdad es que va a ser algo bastante complicado. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles a ti el día de hoy. Dice que acojas la luz del cambio. Bueno, hay ciertas cuestiones, actitudes, palabras, pensamientos, comportamientos que ustedes dos deben cambiar. Bueno, si ustedes lo hacen para mejorar la relación de ustedes, es posible que la relación de ustedes dé un giro de 180 grados y mejore. Pero de lo contrario, la verdad es que esto se va a venir para abajo. Entonces te están diciendo que es momento de cambiar, que no es momento de ponerse, ¿cómo te digo?, terco, testaruda y decir yo no cambio, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Si ustedes quieren cambiar la relación, mejorar la relación y salvar la relación, bueno, van a tener que ceder de parte y parte en varios puntos de la vida de ustedes, pero eso ya es decisión de la vida de ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de la voluntad de cada uno de ustedes dos. Lo que se logre y lo que no se logre en esta relación va a ser producto de la voluntad de cada uno de ustedes. Esto no va a ser porque aconsejó el uno o porque el otro pujó más para que estuvieran o porque se separaran. No, al final ustedes tienen la última palabra y esto va a ser trabajo de ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Desconéctate y relájate por un rato. Yo creo que es necesario que ustedes tengan un tiempo a solas, que tengan un tiempo de mirarse a los ojos, de poder hablar, de poder conversar, de recordar cosas buenas, positivas, de arreglar y ajustar cosas que no son tan positivas en la relación de ustedes. Es tiempo, pero tiene que ser como lejos de padre, madre, de hijos, de amigos, tienen que darse una oportunidad si ustedes quieren salir adelante con esta relación. De lo contrario, las cosas van a seguir peores, van a seguir iguales, van a seguir estancadas, y eso se va a convertir en algo bastante perjudicial para los dos. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas en el día de hoy. Vamos a ver qué me les pasa a mis solteritos y solteritas y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver qué consejo me les tienen sus guías espirituales a ustedes para el día de hoy. Bueno, ¿qué me les pasa a mis queridos y mis queridas solteritos y solteritas? Bueno, mucho cuidado con prestar dinero, porque no te lo van a devolver. Échale la bendición si lo haces. Si pides dinero prestado, tal vez te veas en dificultades, en problemas para poder devolverlo. También me habla que hay cierta situación, ese corazoncito tuyo puede ser que esté muy roto, muy herido, y eso te está perjudicando, no solamente en tu vida emocional, sino en el entorno tuyo, en tu desempeño en el trabajo, en tus relaciones con tu familia, con las personas de tu entorno, con amigos, con amigas. Te está perjudicando muchísimo. Mira, tú eres una persona muy apasionada, eres una persona muy soñadora, eres una persona que tiene todo para triunfar, pero el corazón te está ganando, el corazón te está venciendo. Bueno, entonces busca ayuda profesional ya mismo si te sientes muy deprimido, deprimida desde hace varios días o semanas.
semanas, diría yo más bien. Si pasas 4 semanas de estar muy deprimido, muy deprimida, es mejor que busques ayuda profesional, porque ya podría ser algo patológico, se te puede volver algo crónico y algo bastante serio que pondría en riesgo tu vida. Entonces ten mucho cuidado con esta situación y no te quedes esperando a que eso se solucione solo. Bueno, puedes comenzar tú haciendo ejercicio si puedes, tratando de dormir bien, comiendo bien, lo más sano que tú puedas, acercándote a las personas que tú quieres, pero definitivamente busca ayuda profesional. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, la verdad es que tienes demasiadas dudas acerca de tu capacidad, acerca de tus cualidades, acerca de tus conocimientos. Yo te digo que no los tengas, que no dudes tanto de ti, que creas más en ti. De esta manera tú vas a poder seguir adelante, vas a poder avanzar. Pero si tu diálogo interno todos los días es mirarte al espejo y decirte, ay, estoy feo, estoy fea, no puedo salir adelante, no puedo seguir. No, o sea, las cosas no van a resultar para ti si sigues con esta actitud. Bueno, si sigues con esta cuestión de darte como tan duro, de golpearte. O sea, las demás personas te pueden estar diciendo hasta mico, pero la principal persona que se está atacando eres tú mismo, eres tú misma, quien se está por debajeando, quien se está, destruyendo más que cualquier otra persona. Eres tú mismo, eres tú misma, mi querido amigo y amiga. Bueno, entonces vamos para adelante, sigamos adelante y cuídate desde ya. No esperes a que las cosas se convierten en algo serio para poder actuar. Me están diciendo que los sueños saben sobre el futuro. Si tienes tantas dudas sobre tu futuro, dentro de los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama, apenas te despiertes, anota lo primero que se te venga a la cabeza, lo que recuerdes de tus sueños, y al cabo de los 4 días, ¿qué te digo? Fíjate bien el significado de esos sueños y combínalos, y de ahí sacarás una respuesta totalmente maravillosa. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que tengas mucho cuidado con las trampas que te pueden estar queriendo hacer. Ten mucho cuidado con esa situación. Documentos que son muy valiosos para ti, guárdalos muy bien y que te fijes bien en lo que vas a firmar. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Que nades lejos de esa situación. Bueno, hay algo que tú ya sabes que es muy perjudicial para ti, que la verdad no te está beneficiando absolutamente para nada. Bueno, a nadar lejos de esa situación y a ponerse a salvo. No esperes a que las cosas se pongan serias, se pongan graves para poder avanzar en otro sentido totalmente diferente. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video lo puedes hacer. Puedes escribir: yo me alejo de esta situación que tanto me perjudica aquí ahora, pero hazlo. Bueno, no te quedes con las palabras aquí solamente. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dice la economía a ustedes. Bueno, en la economía, bien, sí, con pequeños baches, con pequeños problemas, pero es algo que tú superas gracias al apoyo de otras personas, gracias a tu madurez, gracias a lo que tú has sembrado en otras personas. No veas los problemas tan grandes, o sea, más grandes de lo que son ya. A veces tal vez están más grandes en tu cabeza de lo que son en realidad. Te están diciendo los ángeles que viene una época maravillosa, una época muy muy buena con relación a tu economía. Vas a sufrir una transmutación, o sea, va a haber algo totalmente maravilloso para ti. Y me dicen el tarot egipcio que viene esto, o sea, que lo que venga a ti en cuestiones de economía y en tu vida personal, esto tan positivo que viene para ti, va a ser algo muy permanente en el tiempo. Y te dicen las hadas por último que mereces azúcar y no sal. Bueno, ríe, disfruta. Si no puedes reír con otras personas, mírate al espejo y sácate la lengua y ríe, pero no te me quedes triste y achicopalado, que de esa manera no se sigue adelante. Bueno, ya sabes que la vibración de tu risa hace que el ambiente cambie en todo. Hazte baños, dulces, amargos, con sal, con azúcar, prende velas, haz lo que tú quieras hacer, lo que necesites hacer, pero no te quedes quieto esperando a que las cosas se solucionen solas. Tienes que actuar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.